Yes, estamos grabando esta clase, que es la primera del curso, y como les decía, ya está, se subieron todos los detalles al Moodle, está el programa, el curso, la fecha de la prueba, etcétera. Está la dirección del canal YouTube a donde se va a subir esta grabación hoy mismo. ¿Ya? No es necesario tomar notas porque todas las clases van a estar grabadas. Y vamos a empezar con el producto punto y vamos a hablar de planos y rectas y después de eso vamos a pasar a hablar de sistemas lineales. Todos nos vamos a guiar por el libro de Grossman, ¿ya? Que está en español, está completo en la página Moodle, también los capítulos separados que vamos a cubrir también están en orden. Hay guías ahí, hay material de sobra, hay guías, problemas resueltos, guías de todo tipo, etcétera. ¿Ya? Así que no deberían tener ningún problema para sacarse un 7 en este curso, suponiendo que trabajen. ¿Ya? Los que no trabajan, por supuesto, les va a ir mal. Con respecto a las reglas para las pruebas, ¿ya? Eso también está escrito explícitamente en la página Moodle del curso y también va a estar escrito explícitamente en cada prueba. ¿Ya? Las reglas fundamentales básicas de este curso con respecto a las pruebas son las siguientes. Si usted, al hacer la prueba, tiene ejercicios con la respuesta correcta, tiene la respuesta correcta al ejercicio, pero el trabajo que aparece en la prueba tiene que ser consistente y apoyar y llevar y demostrar que lógicamente le da la respuesta correcta. Si usted tiene la respuesta correcta en la prueba, pero el trabajo que acompaña a la respuesta correcta no está bien, yo puedo ponerle 0 puntos en ese ejercicio, 0, aunque tenga usted la respuesta correcta. Aunque mágicamente haya recibido la respuesta correcta por inspiración divina, pero el trabajo que apoya la respuesta no está bien, eso puede tener 0 puntos ese problema. Así que lo que ustedes tienen que demostrar en la prueba, que no solamente obtuvieron la respuesta correcta, sino que ustedes mismos la obtuvieron. Y eso se demuestra con la derivación, la demostración, todo el trabajo que lleva a la respuesta correcta. No basta con tener la respuesta correcta. Si tiene la respuesta correcta y el trabajo que lo acompaña no es lógicamente consistente, ese ejercicio va a tener 0 puntos. Nada, 0. ¿Ok? Primera cosa. Segunda cosa, si usted en la prueba resuelve algún ejercicio usando materia que no ha sido cubierta en el curso, por ejemplo, qué sé yo, usted durante la prueba se metió a internet y encontró una manera rápida de hacer el ejercicio, ¿ya? Y que esa materia no fue cubierta en el curso, usted tiene que demostrar lo que está usando. Si usa un teorema de la internet, ahí en la prueba tiene que demostrarlo. Este teorema no se demostró en clase, profe, lo voy a demostrar aquí en la prueba porque con este teorema poderoso voy a resolver el ejercicio que usted me puso en la prueba, lo voy a resolver así, en un 2×3. Pues este teorema mata el ejercicio al tiro. Pero usted tiene que demostrar ese teorema en la prueba. ¿Ya? No puede sacar información de la internet que no está que no fue cubierta en el curso. Usted tiene que demostrar que entiende lo que está usando. Y eso se hace demostrándolo en la prueba. Y tiene que estar en la prueba. No basta que después de la prueba es, profe, pero es que el ejercicio yo lo hice bien porque yo entiendo y usé este teorema. Entonces, pero es que eso no basta. Tiene que usted demostrar que entiende el teorema. Tiene que demostrarlo en la prueba. Y esas reglas están en la página Moodle del curso. Van a estar en cada prueba. ¿Ya? Y sobre este tema ya he recibido quejas el semestre pasado. Estas quejas ya, por los estudiantes que tuvieron estos problemas, ya se quejaron al director. El director, los estudiantes también se quejaron al director de la escuela, qué sé yo, pero no. Ya, las reglas son claras, están claramente establecidas en el curso, están en la página Moodle, les estoy diciendo verbalmente ahora, ¿ya? Y van a aparecer en cada prueba. Esas son las reglas con respecto a las pruebas. Hay, como les digo, hay 3 pruebas, 1, 2, 3, recuperativa y el examen. Las pruebas obligatorias de este curso, a las que me obliga el reglamento estudiantil, es a tener 4 pruebas solamente, la 1, la 2, la 3 y el examen. La prueba recuperativa es una prueba extra que yo pongo. ¿Por qué motivo pongo esa prueba extra? La prueba recuperativa que se llama. ¿Ya? Esa prueba recuperativa tiene el único propósito que tiene es que si algún estudiante, por algún motivo de fuerza mayor, que se enfermó el día de la prueba, o algún otro percance y no pudo rendir la prueba, entonces la prueba recuperativa está ahí para que ese estudiante no tenga un 1 permanente en esa prueba. Va a tener un 1 en esa prueba que no pudo rendir, por cualquier motivo, que se le apagó la luz justo y la internet se echó a perder, ya, o no sé, por cualquier motivo, ¿ya?
Entonces la prueba recuperativa va a tener un 1 en esa prueba hasta el momento que ocurra la prueba recuperativa, que va a ser la prueba recuperativa, va a ser después de la tercera y antes del examen. La fecha también está decidida. La prueba recuperativa está exclusivamente para esos estudiantes, ¿no? Los que por algún motivo de fuerza mayor no pudieron rendir alguna prueba. Supóngase que no existe ningún estudiante con ese problema, ¿ya? O que hay algunos, pero yo voy a permitir, de la bondad de mi corazón, voy a permitir que los estudiantes rindan, todos los estudiantes rindan la prueba recuperativa. Todos rindan la prueba recuperativa. ¿Ya? Incluso los que tienen las 3 notas de las pruebas parciales no faltaron a ninguna prueba, ¿ya? Pero esa prueba recuperativa, si ustedes hacen esa prueba, rinden esa prueba recuperativa, y esa prueba recuperativa tiene una nota que es superior a la mínima de las 3 que ya tienen, esa nota de la recuperativa le va a reemplazar a esa nota mínima que tienen en las pruebas obligatorias 1, 2 y 3, las pruebas parciales, en alguna de esas notas, ¿ya? Si usted faltó una por motivo de fuerza mayor, bueno, va a tener un 1.0 y la nota recuperativa le va a servir para eliminar ese 1 que tiene ahí. Pero si usted rindió todas las pruebas, la prueba recuperativa le va a servir para eliminar la peor de las notas parciales, ¿ya? Esa una paleteada que yo me mando porque soy buena gente, ¿no? Por lo tanto, pero hay condiciones. El estudiante que ya tiene una nota final al cabo de la tercera prueba, significa que el estudiante con las notas 1, 2 y 3 obligatorias, las notas parciales, ya aprobó el curso, tiene una nota final, en la lista de notas aparece nota final. Esos estudiantes no se les permite rendir la prueba recuperativa, es decir, no puede el estudiante usar la nota de la prueba recuperativa para mejorar su promedio. Si el estudiante con la nota 1, 2 y 3 ya pasó el curso, chao, no puede rendir la recuperativa. ¿Ok? Bien, esas son las condiciones. Está todo esto ahora verbalmente expresado aquí en este video y también aparece, bueno, no aparece escrito en el Moodle, pero están las reglas disciplinarias a las que les mencioné hace un rato, están ahí escritas. También van a aparecer en cada prueba. La recuperativa ya saben para qué sirve, ya cuál es el objetivo. Las fechas ya están listas. Sugiero inmediatamente hoy mismo que vean el programa y vean si hay algún conflicto con alguna prueba de otro curso. Si hay algún conflicto con una fecha de otro profe que puso otra prueba, bueno, ustedes van a, y yo fui el primero que las designé, ustedes van a tener que hablar con el otro profe, que el otro profe cambie las fechas, ¿ya? Si hubo una clase esta mañana a las 8 y ya pusieron fechas de pruebas en otro curso y yo tengo un conflicto, entonces yo soy el que estoy obligado a cambiarla, porque yo no fui el primero. El profe de las 8 de la mañana fue el que puso la fecha. Ya, pero, bueno, esas son las condiciones. ¿Hay alguna pregunta? Bien, entonces, continuemos. Realmente este curso es una continuación del curso de álgebra y geometría analítica, que es prerequisito para este curso de álgebra lineal. En el curso de álgebra y geometría analítica, en la última parte del curso de álgebra y geometría analítica se vieron las cónicas, ¿no es cierto? Se vieron, hablamos sobre rectas en el plano, sobre circunferencias, también hablamos de elipses, y también hablamos de hipérbolas, ¿eh? Pero eso todo lo que hicimos fue en el plano. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a trabajar en R2, en el plano, pero también vamos a trabajar en el espacio, ¿ya? Y vamos a tener que trabajar en el espacio, hablando de rectas en el espacio y planos, en R3 esencialmente. El primer tema que vamos a ver va a ser el producto punto, o producto escalar, también se llama producto escalar. Por motivos que van a ser evidentes más adelante en el curso, porque se llama producto escalar. Y se puede definir en cualquier dimensión en Rn. De hecho, cualquier cuerpo aquí puede poner los complejos de dimensiones, etc. Pero vamos a necesitar simplemente el caso de R2 y R3. Pero vamos a definir en Rn. Entonces, ¿cómo se define el producto punto? ¿Ya? Entonces definimos de 1.b2 el producto punto. Generalmente yo voy a usar una flecha ahí para designar que son vectores. El producto punto de estos dos vectores es simplemente el producto de las coordenadas correspondientes y la suma, xn y yn. Entonces, primera observación fundamental
es que estos son vectores en el espacio, Rn, y el producto punto es un escalar, es un número real, no es un vector. Y pues bueno, es una de las razones por las que se llama producto escalar. Este producto punto tiene, bueno, es fundamental para este curso y tiene una gran utilidad y tiene una interpretación geométrica que vamos a considerar inmediatamente. Y vamos a, entonces, como les digo, usar el libro de Grossman. Y ahora voy a ver la siguiente definición en la página 144, ¿ya?, del libro de Grossman. Y este archivo yo lo subí. Grossman, rectas y planos, creo que se llama, o planos y rectas. Este PDF ya está en la página Moodle de este curso. Entonces, la página 144 de este archivo, Grossman, rectas y planos, vamos a ver el siguiente teorema. Okay. Entonces sean U y V vectores en R2. Vamos a hacerlo en R2 nomás. Este teorema lo vamos a ver simplemente en R2. Entonces, sean U y V vectores R2 si θ es el ángulo entre ellos. Bueno, ¿y cómo se define el ángulo entre dos vectores? Eso fue materia del curso anterior. De hecho, en el curso anterior de álgebra y geometría analítica se define, o por lo menos yo lo definí, para los estudiantes que estuvieron conmigo el semestre pasado, y lo definí, el ángulo entre rectas, ya lo vimos en el curso pasado. Vimos el ángulo θ y vimos alguna fórmula para la tangente, etc. Ahora, ¿cómo lo hacemos para vectores? Bueno, en el caso de vectores, en el plano, yo puedo tomar dos vectores y puedo considerar estos como si fueran los vectores directores de las rectas correspondientes. O sea, este puede ser una recta infinita, también es una recta infinita, y puedo definir el ángulo entre ellos, de la manera como se hizo en el curso anterior. La gracia de este teorema es que no necesito la definición, tengo una manera equivalente de encontrar el ángulo, ¿ya?, sin usar la definición del curso anterior, que fue más o menos complicada, había que hacer un dibujo. Los estudiantes que estuvieron conmigo recuerdan que lo que había que hacer es considerar los puntos A, B, intersecciones, y hacer un juego con usar el hecho que la suma de los ángulos interiores de un triángulo era 180, bla, 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 y uno tenía la forma para... uno encontraba el ángulo, digamos. Y la gracia del producto escalar es que no es necesario hacer eso, en este caso, en R2 por lo menos. Si θ es el ángulo entre ellos, entonces el coseno de este ángulo yo lo puedo expresar en términos del producto punto. U punto P, y aquí tengo que tomar la longitud de los vectores, o el módulo, que se llama también. Esto es simplemente es la longitud del vector. Y por el teorema de Pitágoras nosotros sabemos cómo calcular esto. Es la raíz de la ordenada, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces, mira, esto, si el U es A, P, y el B es C, D, entonces aquí voy a tener la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Aquí tengo la raíz de C cuadrado más D cuadrado. Y aquí arriba voy a tener A por C más B por D, de acuerdo a la definición. Y esta es la gracia del teorema, que me permite hallar el coseno del ángulo usando el producto punto. Ahora, ¿cómo se demuestra esto? La demostración va a depender de un ejercicio que ustedes tienen que hacer. Ya, dice, demostración. Veamos la demostración. Rápidamente. Demostración. Entonces, dice la siguiente, hay que usar la ley de los cosenos. Y como en este curso siempre estamos cortos, en todos los cursos estamos cortos de tiempo, entonces la ley de los cosenos va a quedar como ejercicio para ustedes. De hecho, un ejercicio aquí en el libro. Usar ley de los cosenos. ¿Ya? Y esto de hecho aquí dice, y este es el problema o ejercicio, problema que ustedes tienen que hacer 2.5.10. ¿Ya? Una vez que vean el PDF van a tener que ubicar ese ejercicio y tratar de resolverlo.
Entonces, ¿qué dice la ley de los cosenos? Entonces voy a dibujar aquí, si yo tengo un triángulo, así, cualquiera, digamos que este lado es este punto del vértice A, aquí tengo el vértice B, y aquí el vértice C. Entonces aquí tengo C, B, A. Tengo esos lados, esa denominación para los lados. Entonces, en este caso, para este triángulo, la ley de los cosenos dice lo siguiente. C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno del ángulo en C. Es decir, este ángulo. Así que, yes. Esta es la ley de los cosenos, de acuerdo a lo que aparece aquí en el libro. Claro que me causa un poco de... no, está bien, porque estoy en el ángulo C, dice coseno de C, y el que aparece aquí en este lado es el lado opuesto, el C, así que aquí está bien, C chico cuadrado. C chico cuadrado. Uno puede, por supuesto, que usar algo similar, puede tomar el ángulo acá, en A, y en ese caso la fórmula va a ser A cuadrado igual la suma de los otros dos cuadrados, etcétera, similar. Pero uno puede casarse con el C. Entonces, y lo que uno hace ahora, para poder usar la ley de los cosenos, que es un ejercicio que ustedes tienen que hacer, y poder aplicarlo aquí, lo que uno tiene que hacer es formar un triángulo con esos vectores. Yo usé aquí las letras A, B, C y D, en el libro usan otra notación, así que voy a usar la notación del libro para no confundirme. Si empiezo a cambiar las notaciones del libro, entonces, bueno, es fácil de equivocarse. Entonces vamos a usar las notaciones, y además aquí ya estoy usando A, B, C con otro sentido. Entonces lo que uno hace, uno dice aquí está el punto A2, B2, este es uno de los vectores, tiene esas coordenadas. Aquí está el A1, B1, así que este es el B1 y este es el B2, o el U y el B, no sé cómo le llamé, parece que aquí era U y B. ¿Va? Entonces, uno ubica los ejes coordenados, aquí está el 0, 0. Y entonces aquí tengo A2, B2, A1, B1, entonces formo este triángulo. Entonces aquí, este que está aquí, debería escribir como línea punteada, como dice en el libro, ¿ya? No hay problema, aquí está el U. Así que ese vector U es el que tiene... Y igual que en atrasado, como siempre, Brian. Ok. Entonces aquí está el U, que tenía componentes A1, B1. Aquí está este lado. Es el B, que tiene componentes A2, B2. Si uno usa, y aquí está el ángulo, creo que yo le llamé teta, y aquí en el libro le llaman otra letra, phi. Bueno, ahí está el ángulo. Y este vector que está aquí es B menos U. B menos U. Bueno, entonces de la ley de los cosenos, ¿qué dice la ley de los cosenos? Tengo que tomar, entonces aquí tengo el ángulo phi y aquí tengo lo opuesto, entonces este va a ser la longitud de este vector al cuadrado igual la longitud de este al cuadrado más la longitud de este al cuadrado menos 2 longitud de U, longitud de B, coseno de phi, que es el ángulo. Y yo estoy buscando el coseno. Tengo eso. Bien, entonces ahí vamos bien, pues ya. Pero esto que está aquí, o sea, quizás lo que deberíamos escribir acá, en alguna parte de la pizarra, deberíamos ver, hacer el siguiente cálculo. Si yo tomo la longitud de un vector cualquiera, en este caso va a ser este que está acá. Entonces esto va a ser la raíz de A1 cuadrado más B1 cuadrado. Esa es por la definición. Realmente para calcular
La longitud del ángulo U, si ustedes recuerdan lo que se hace el teorema de Pitágoras, uno lanza una recta aquí, forma un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados, el cuadrado de la hipotenusa y aparece esta fórmula. Pero hay una manera de escribir esto usando el producto punto, porque ustedes ven aquí, esto es la raíz de, si yo hago el producto punto de este vector consigo mismo, es decir, si yo A1, B1, punto A1, B1, bueno, hay que multiplicar las correspondientes componentes, A1 por A1 más B1 por B1, que da exactamente esta suma de cuadrados. ¿Ya? Entonces, es decir, ¿qué estoy diciendo? Equivalentemente, si yo tomo el cuadrado de la longitud de un vector, es lo mismo que hacer el producto punto del vector consigo mismo. Y esto entonces lo vamos a usar acá, porque entonces aquí tengo el cuadrado, va a ser el producto punto, ¿ya? Porque lo estoy llevando al cuadrado, ¿no es cierto? Tengo el producto punto de este vector consigo mismo. Aquí similarmente tengo el producto punto del vector u consigo mismo, está al cuadrado. Aquí tengo el producto punto de b consigo mismo, así que b punto b menos 2. Y aquí tengo que tener cuidado, como comer pescado ya, no sé qué tener, este va a ser u punto u, raíz cuadrada, y aquí tengo la raíz cuadrada, no usar punto, porque se puede confundir con el producto punto, entonces pongámoslo así nomás. B punto B coseno de phi. Oh. Coseno de phi. Ok, entonces si uno, lo que pasa es que el producto punto tiene propiedades de distributividad, entonces esto va a ser B punto B menos B punto U menos U punto B. Bueno, y por la definición del producto punto, uno ve que da lo mismo hacer U punto B que B punto U, así que estos son iguales. Obviamente que no se anula, para aparecer menos 2 veces algo, y aquí tengo también algo similar. Entonces, buena onda. Menos por menos da más. Okay, entonces, tengo esto, menos 2, la raíz de U punto U, raíz de B punto B, coseno del ángulo, coseno de phi. ¿Ya? Y ustedes ven, este se cancela con este se cancela con este, y aquí tengo menos 2 U punto B igual a menos 2 raíz de U punto U. Bueno, en realidad no debería haber cambiado estos tipos, porque estos tipos los voy a necesitar en la fórmula final. Bueno, ya demasiado tarde, ya hice el cambio, lo escribí de esta manera, con raíz cuadrada. Ok, bueno, pero estos se anulan, se cancelan. Aquí tengo U punto B, y aquí tengo la raíz de U punto U, que era realmente el módulo. Entonces aquí tengo esta fórmula, U punto B igual módulo de U por módulo de B por el coseno de phi. Y ahí me da la fórmula. Pero obviamente que la estrella de la demostración es la ley de los cosenos. Y ese ejercicio, o sea, yo hice la mitad de la demostración, o la parte fácil. La ley de los cosenos es lo que ustedes tienen que demostrar esta fórmula haciendo el problema 2.5.10, 2.5.10. Entonces esa es tarea para la casa. Es el primer ejercicio del curso. Si tienen dificultades, yo puedo ayudarles. ¿Ya? Como los estudiantes del semestre pasado ya saben que yo respondo las preguntas que me envían por el celular, ¿no es cierto? Los estudiantes nuevos de este curso que no estuvieron conmigo el semestre pasado necesitan saber que siempre me pueden hacer preguntas del curso por correo electrónico, mandarme un correo. Puede ser a cualquier hora del día y usualmente lo respondo. Pero si me van a mandar una pregunta tarde en la noche, también puede ser, ¿ya? Pero si van a hacer eso, tienen que mandarme la pregunta con la foto de lo que están preguntando. O sea, no me manden un mensaje de texto o un correo electrónico que diga, profe, ¿cómo se hace el problema 5 del capítulo 4? Y eso es todo lo que me preguntan. Entonces, yo no tengo en mi celular el capítulo 4, entonces no sé qué están preguntando. Entonces, si ustedes me envían una pregunta tarde en la noche, ya, o a cualquier hora, envíenme la pregunta y una foto de lo que están preguntando.
si la pregunta que ustedes me están haciendo, y yo al ver la foto digo, ah, sí, esto se puede resolver fácilmente, yo les envío la respuesta inmediatamente. Ah, hay que hacer esto, otro. ¿Ya? Y puede ser a cualquier hora, ya si estoy despierto a las 11 de la noche, les respondo a las 11 de la noche. ¿Ya? Pero si ustedes, también puede suceder que me manden una pregunta con la foto y todo perfecto, y yo lo veo así, son las 10:30 de la noche, y digo, ah, sí, pero para responder esta pregunta tengo que tirar lápiz, pues tengo que escribir, porque es complicada la demostración, no la puedo digitar en el celular, ¿cachai? Entonces, ahí yo les digo, le voy a responder mañana a tal hora, ¿ya? Porque significa que no le respondo en el momento, porque significa que tendría que levantarme, a escribir, después sacarle una foto, no, eso lo hago al día siguiente. Le hago la respuesta, la escribo en un papel, le saco una foto, le mando la foto. ¿Ya? Pero usualmente si la respuesta se la puedo dar en el momento, se las doy, ¿ya? Pero tienen que mandarme la foto de lo que están preguntando. Si no, no puedo saber qué están preguntando. Ok, ese es uno de los teoremas más importantes sobre el producto punto. Obviamente que se puede reformular el teorema, ¿ya? El teorema dice lo siguiente, el teorema dice que U punto B, que el producto punto yo lo puedo calcular usando las longitudes y calculando el coseno del ángulo. Eso es lo que dice el teorema, de la manera equivalente, ¿no? Y bueno, entonces, lo bueno de este teorema, el corolario, U y B son perpendiculares, u ortogonales también se dice. U y B son perpendiculares u ortogonales. ¿Ya? Y se escribe así. Sí, solamente sí. Bueno, U y B son perpendiculares u ortogonales, es decir, tienen ángulo 90 entre ellos. Si tienen ángulo 90, el coseno de 90, ¿cuánto vale el coseno de 90? ¿Están ahí? Cero, vale cero. Cero. El coseno 90, bien, excelente. El coseno, bien, excelente participación en clase. El coseno 90 vale 0. Entonces, si tengo dos vectores que son perpendiculares, el coseno es 0. Y viceversa, pues si el coseno del ángulo es 0 y el ángulo está entre 0 y 2pi, que es el caso aquí, el 0 entre 0 y pi en realidad. Sí, porque si tengo que calcular el phi, el ángulo entre dos vectores, pues puede ser bien chico, puede ser 90, puede ser 180, hasta 180. Pero después de 180 ya no se considera pues se considera el más chico, ¿no es cierto? Así que el phi está entre 0 y pi. Bueno, entonces si el coseno del ángulo entre 0, si el ángulo está entre 0 y pi, pues entre 0, entonces aquí estoy pensando en este, ¿ya? Entre 0 y pi. El coseno de 0 vale 1, el coseno pi medio vale 0 y después el coseno pi vale menos 1. Entonces, si el ángulo está entre 0 y pi y su coseno vale 0, es porque pi medio, 90. Entonces, sí, solo así, el phi es 90. Y sí, solamente sí, el coseno de phi es 0. Y sí, solamente sí, si el coseno de phi es 0, estos nos comparan, no son 0. Entonces, para que dos vectores, por lo menos en el plano, para que dos vectores sean perpendiculares, el producto punto entre ellos es 0. Eso es súper útil porque es cuestión de calcular nomás. Por ejemplo, el vector 17 y 45 y estos son perpendiculares, ¿no es cierto? Aunque yo no los dibuje, ¿cachai? 17 y 45 es un número más o menos grande, por lo menos para mí. ¿Ya? Pero no importa, porque yo le calculo el producto punto nomás. 17 por 45 negativo más 45 por 17 positivo 0. Así que esos son perpendiculares. No hay necesidad de dibujarlo. Usando el teorema nomás. Maravilla. Teorema espectacular, simple. Y sirve, nos sirve un montón.
Bueno, aquí hay varios ejemplos en el libro. Yo sugiero que estos ejemplos los lean ustedes, ya porque yo no tengo mucho tiempo para cubrir todas estas cosas, porque realmente vamos a hacer álgebra lineal en este curso. Necesitamos resolver sistemas lineales, hallar determinante, inversa, etcétera, etcétera. Esto es como, necesitamos esto como una manera, como una herramienta para poder empezar a hablar de los sistemas lineales y el método de Gauss, etcétera. Entonces no me voy a detener en las minucias, en los detalles. ¿Ya? Hay cosas que me tengo que saltar por motivos de tiempo. Aquí también hablas de las proyecciones, eso quizá lo pueden saltar por ahora hasta el próximo curso, ¿ya? Realmente no necesitamos ver eso para este curso, esto de las proyecciones. Bueno, más adelante en la sección 3.3, página 150, hablan de vectores del espacio. Yo voy a confiar en su intuición para los vectores del espacio. No necesitamos hacer todos estos detalles, ¿ya? Hay algunos que son súper interesantes, pero como les digo, lo que necesitamos nosotros es hablar de rectas y planos en el espacio, porque eso sí lo vamos a necesitar. Y para poder hablar de rectas y planos en el espacio, necesitamos hablar de otro producto que es distinto al producto punto y que se llama el producto cruz o el producto vectorial. Bien, producto cruz o producto vectorial. Bueno, se llama producto vectorial porque el resultado no es un escalar. O sea, debería usar las letras que estaba usando antes, ¿no? X1, X2, X3. X1, X2, X3. O sea, a este compadre le vamos a llamar X. Y a este le vamos a llamar Y, Y1, Y2, Y3. Este producto vectorial se llama así porque el resultado... Ups, X fue una mala elección, pero necesito que la cruz acá. Bueno, no importa, esta es una X más chica, ¿ya? El resultado es un vector, no es un escalar como en el caso anterior. No es un escalar. Es un vector. Y este producto vectorial se puede definir solamente en R3. Pero bueno, todo lo que necesitamos por ahora. ¿Y cómo se define? Bueno, les puedo dar la fórmula, pero esa fórmula no les va a ayudar mucho, porque es difícil de recordar. La fórmula es más o menos complicada. Pero hay una manera de recordarla usando determinantes de 3×3. Bueno, en este curso, una de las labores que yo tengo como profesor de este curso es enseñarles determinantes, pero más adelante. Entonces ahora vamos a confiar que los profesores de física ya usaron determinantes en sus cursos, por lo menos de 3×3. Y entonces vamos a usar determinantes de manera utilitaria nomás. De hecho, de 3×3. Entonces voy a usar un determinante de 3×3 aquí y es una manera de recordar la fórmula nomás. Es una técnica de memoria. Después vamos a ver determinantes de manera oficial. Entonces lo que uno hace, estas notaciones I tongo, J tongo, K tongo, simplemente dan las direcciones de los ejes del eje X, el eje Y y el eje Z en el espacio. Entonces, uno trata de dibujar estos vectores, entonces aquí estamos Z, aquí está el Y, aquí está el X, ¿ya? Y uno trata de dibujar estos vectores, entonces X1, aquí está X2, digamos, y aquí X3, entonces uno hace estos dibujitos, ¿no es cierto? Y tiene que subir a una cierta altura, ¿ya? Y ahí tengo mi primer vector, X, después el Y va a aparecer por otro lado aquí, no sé dónde, ¿ya? Y lo que tengo que hacer es calcular el producto cruz entre ellos, y uso esta manera de recordarlo, que es con el determinante. ¿Y cómo se define un determinante
de 3×3, bueno, la manera de hacerlo, hay un método que vamos a ver después en más generalidad, que se llama el método de Laplace para hacer el determinante. Laplace fue un matemático francés de la época napoleónica, un gran matemático. Entonces, el método de Laplace consistía simplemente para calcular el determinante. Uno decía, me sitúo en esta posición, ¿ya? Y elimino la columna que corresponde, y esta fila siempre se elimina la primera, y calculo este determinante de esta matriz chiquitita, o este arreglo de 2×2. Entonces, ¿cómo calculo el determinante de 2×2? Es este por este menos este por este. Entonces, la primera componente de este vector va a ser x2, y3 menos y2, x3. Bien. Y, bueno, ¿y cómo calculo la siguiente componente, la segunda? Bueno, Laplace nos dice que para calcular la segunda componente me sitúo en la segunda posición, y, ¿ya? Y hago algo similar, pues elimino esta fila y elimino esta columna y calculo el determinante de 2×2 que resulta al borrar esta fila y esta columna. Entonces va a ser x1 y3 menos y1 x3. Y la última, bueno, el lápiz rojo siempre me causa problemas, pues difícil borrarlo. Bueno, hagamos tratemos de hacerlo aquí. Entonces elijo el K, la posición K, elimino esta columna y esta fila y calculo este determinante de 2×2 ahora. x1 y2 menos y1 x2. Y esta es la mejor manera de recordar cómo calcular esto, con este truco del determinante. Entonces hagamos un ejemplo. Un ejemplo piñuca, a ver. ¿Se habrá un ejemplo aquí en el libro? Sí, a ver. Entonces, aquí ejemplo 1, dice, ejemplo 1. Dice, sea U igual I menos J más 2K. Esta es la notación que usan en el libro, la voy a usar yo y voy a explicar qué significa. El V es 2I más 3J menos 4K. ¿Ya? Entonces dice, calcule el producto cruz entre ellos. El vector W, que es el producto cruz. Bien, entonces esta notación necesito explicarla, porque ustedes, como van a trabajar con ese libro, necesitan conocer cuál es la notación del libro. Bueno, ¿qué significa esto? Que este U, usando la notación con coordenadas, este U dice que en la dirección de Y tongo, en la dirección X, tiene un 1. Significa que la primera componente en X es 1. En J es menos 1. Este coeficiente es el que te da la componente la segunda. Y la componente Z es el 2. Entonces, esta es una manera más o menos complicada, digo yo, de escribir. Una notación que le gusta al autor del libro. ¿Qué le voy a hacer? Si estamos usando ese libro, tenemos que usar la notación de él. Ok, so, 2 en X, 3 en Y, o en Y, y menos 4 en la dirección Z. Bien. Entonces tengo que calcular ese producto cruz. Entonces, lo que me están pidiendo calcular es esto. Bueno, yo uso mi truco del determinante. De 3×3. 1 menos 1, 2, 2, 3 menos 4. Y ahora calculo con la regla que ya les mencioné antes del determinante, se va a quedar menos 1 por menos 4 menos 2×3. Esa es la primera componente. Cometí un error. Discúlpeme, hay un error aquí. Esto está bien,
Primera componente x2, x2, y3, etc. Aquí en la segunda componente, yo dije que el resultado era x1 menos x1 por y3 menos x. Eso es falso. O sea, hay un error porque me olvidé de cambiar el signo. Entonces, lo que pasa es que uno toma signos, más, menos, más. Después viene menos, más, menos, etc. Hay una cantidad de signos que había olvidado. Entonces, esta fórmula está casi bien. Bueno, pero casi bien en matemática no sirve de nada, tiene que estar bien. X1, Y3, menos, había que borrar esto, X menos Y1, X3, pero este va con un signo menos, de acuerdo a la posición. Esta es la posición 1, 1, es una posición par. Esta es la posición 1, 2. 1 más 2 es 3, posición impar. Esta es la posición 1, 3. 1 más 3, 4, posición par. Entonces las posiciones pares llevan signo más y las impares llevan signo menos. Entonces aquí hay un signo menos que me faltó. ¿Ya? Pero está reparado el error. Bueno, no es primera vez que cometo un error. Bueno, ojalá que no sea muy seguido, pero a veces pasa. Ok, estamos bien. Entonces aquí tengo que hacer, en J, necesito calcular 1 menos 4, 1 por menos 4, menos 2 por 2, pero a este hay que cambiar el signo. ¿Ya? Final, en K tengo que hacer 1 por 3, menos, pero aquí hay un menos, así que es más 2. Este llega signo más, posición par, esta es la posición impar. Así que aquí me va a dar 4 menos 6. Aquí tengo 8 negativo menos 8 positivo, y aquí tengo 5. Me da ese vector. Bueno, este vector, o sea, este producto vectorial tiene ciertas propiedades importantísimas. La más importante de todas es que el producto, que si yo tomo dos vectores en el espacio, aquí tengo el U, aquí tengo el V, entonces el producto cruz entre ellos me va a dar un vector que es perpendicular a ambos. O sea, el dibujo no está muy bonito, hago otro dibujo, ¿ya? Este está mejor. Aquí tengo el U, aquí tengo el V y el W, que es el producto entre ellos, U cruz V, es perpendicular. Y si uno cambia el lugar, no es conmutativo, si uno hace U cruz V y V cruz U no da lo mismo, el V cruz U apunta a la dirección opuesta. Toda esa lista de todas esas propiedades aparecen aquí en algún teorema. Dice, aquí te aparece la fórmula determinante, calcule, y el teorema que aparece acá, el teorema 2 es el que nos interesa. Profesor, Dígame. si uno cambia de lugares, ¿qué sucede con el vector W? Apunta hacia abajo. Si uno cambia de lugar esto, hay un cambio de signo. Por lo tanto, el vector W apunta en la dirección opuesta. U cruz V no es lo mismo que V cruz U. Entonces, V cruz U va a ser menos W, el negativo de eso. Eso aparece aquí en el teorema 2 del libro. Teorema 2, página 160. Ok, quería matar el lápiz azul. El lápiz azul lo quiero agotar hasta que se le acabe toda la tinta. Ok, el teorema 2 dice, sean U, V, W, vectores en R3, alfa un escalar. Entonces, bueno, me voy a saltar las propiedades tontas, ¿ya? Esta es la propiedad, bueno, la voy a escribir ya. Dice, U cruz 0 es 0 cruz U igual 0, el vector 0.
Interesante, ¿ya? Entonces, U cruz B es menos B cruz U. Esa propiedad ya la usé acá, ya la mencioné. ¿Ya? Así que si los cambios del... No es conmutativo el producto. Dice, aquí le pone el nombre, propiedad anticonmutativa del producto vectorial. ¿Cómo se comporta con los escalares? Bueno, el escalar sale fuera. ¿Ah? Es distributivo. Si yo hago U cruz B más W, va a ser U cruz B más U cruz W. Bueno, yo creo que este lápiz ya murió. Ok, hay distributividad, esa es la propiedad 4. La propiedad 5, dice U cruz B es un vector, y yo le puedo hacer el producto punto con el tercer vector. U cruz B punto U cruz B punto W. Bueno, lo mismo que hacer U, hay una cierta distributividad. Y este se llama el triple producto. Se llama triple producto, tiene un nombre, triple producto escalar. El triple producto escalar. Con ese nombre no lo voy a usar nunca más, pero aquí en el libro aparece, le gusta ponerle el nombre. Triple producto escalar. U y B, U cruz B es un vector, y entonces tiene sentido tomar el producto punto entre dos vectores, y da lo mismo tomar este producto punto. La propiedad que yo mencioné acá, de que eran perpendiculares, de que el producto cruz es perpendicular con U y B, ¿cómo se escribe eso? Así, pues. U punto U cruz B. Yo digo que este vector U cruz B es perpendicular a U, así que esto tiene que ser 0. Y el B también es perpendicular. Este es el número 0, porque este es un producto escalar, no es el vector 0. No le puse flecha. Así que el U y el B son... Esa propiedad significa esto, que son perpendiculares. Y la propiedad 7, si U es paralelo con B, entonces U cruz B es el vector 0. Si son paralelos, el producto cruz da 0. Y viceversa. Si el producto cruz da 0, entonces son paralelos. Dice, la parte 6 es la más comúnmente usada de este teorema. La reformularemos a continuación. Y hacen un cuadrito que dice, el producto cruz U cruz B es ortogonal a U y B, que es lo que yo dibujé acá. Esta es la más importante. Y esta la vamos a necesitar para poder para poder sacar las ecuaciones de los planos. Pero antes de hablar de planos tenemos que hablar de rectas. Bueno, los planos los vamos a usar como... Los planos son... Para nosotros las ecuaciones de los planos son mucho más importantes que las ecuaciones de las rectas, pero lo que pasa es que no podía ser una sin la otra, porque si tú tienes dos planos y se intersectan en una recta, bueno, necesitas saber cuál es la ecuación de la recta de intersección. O sea, hay que saber ambas cosas, planos y rectas. Y hay un teorema interesante. Este es el teorema 3, página 161. Si phi es el ángulo entre U y B, si phi es el ángulo entre U y B, nosotros ya hicimos en el caso del producto punto, ¿se acuerdan que U punto B era longitud de U, longitud de B, coseno del ángulo? Entonces, ¿qué pasa ahora con el producto cruz? Bueno, primera cosa, el producto cruz es un vector, así que va a ser difícil que encuentre una fórmula similar a la del producto punto, porque el producto punto decía que U
punto B, que es un número escalar, es igual a la longitud de U, y aquí la voy a escribir. Con esto partimos la clase. ¿Es cierto? U punto B era la longitud de U por la longitud de B por el coseno de lambda. Y aquí no podemos hacer algo, esta es una ecuación de número, este no es un número, es un vector, entonces ¿cómo no puedo hallar una fórmula? Pero es que este es un vector, que ya sé que es perpendicular, por la parte 6 es perpendicular a U y B, y si es vector, le puedo calcular la longitud. ¿Cuál será la longitud de este vector? Ese es un número. Bueno, es la longitud de U por la longitud de B. ¡Qué maravilla! Es casi lo mismo, ¿ya? Y dice, profe, aquí aparece el coseno. No, pues no, ¿cómo aparece el coseno? Hombre, si el coseno, si como coseno me da el producto punto y esto, no. Aparece el seno. Dice, demostración. Es fácil demostrar, comparando componentes, bla, 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 tal fórmula. Entonces, uso el teorema anterior. ¿Qué es el 332? 332. De la sección anterior. 332. Simplemente el teorema que demostramos al principio. Ya. Entonces, de hecho, la demostración, yo preferiría que usaran la fórmula de los senos para hacer esto, pero no lo hacen así. Usan una demostración, de hecho, más corta. La demostración dice, si yo tomo la longitud de este vector al cuadrado, dice, es fácil comprobar esto, que me da la longitud de U al cuadrado por la longitud de B al cuadrado menos U punto B al cuadrado. Dice, es fácil mostrar, debería decir demostrar, no está bien traducido el libro, es fácil demostrar, comparando componentes, que esto es cierto. O sea, te están diciendo que tenés que demostrarlo por el camino de tierra nomás. O sea, darte componentes para U y para B, hacer determinantes, y hacer un desastre, y va a tener la fórmula. ¿Ya? Y de hecho lo ponen como ejercicio. Este es un problema 31, ejercicio. Así que este es un ejercicio para ustedes demostrar esto. Dice, entonces, bueno, entonces ahora uso esta fórmula, que queda de ejercicio para el estudiante, menos U punto B, pero que U punto B era, por el teorema anterior, longitud de U, longitud de B, coseno. Pero aquí aparece U cuadrado, que es lo mismo acá, B cuadrado, y queda 1 menos coseno cuadrado. O 1 menos coseno cuadrado phi. Pero que todo el mundo sabe que no todo el mundo, pero deberían saber que 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado. Y ahora el ángulo phi, recuerden que el ángulo phi es el ángulo entre dos vectores, ya dije que el ángulo iba a estar entre 0 y pi. Y entre 0 y pi, ¿cómo es el gráfico de la función seno? Seno 0, seno pi medio 1, y seno pi 0. Así que la función seno igual seno de x entre 0 y pi es siempre positivo, así es que entonces cuando yo saque raíz cuadrada, recuerden que al sacar raíz cuadrada me sale el valor absoluto. El valor absoluto de la distancia, no hay problema, la distancia. El valor absoluto de la raíz cuadrada de esto, el valor absoluto de la distancia es la misma. Y aquí tengo la raíz cuadrada seno cuadrado, que el valor absoluto es seno phi, pero que seno phi entre 0 y es positivo, así que no es necesario poner el valor absoluto. Y ahí está demostrado. La demostración es súper corta, pero es que resulta que tienen que hacer esto. Ejercicio para el estudiante. De hecho, aquí dice problema 31. Problema 31. Ejercicio para ustedes. Dígame. Profesor, pero ¿en qué pasa el ángulo negativo? No, porque ya habíamos visto que el ángulo no podía ser negativo porque yo estoy definiendo el ángulo entre dos vectores. ¿Ya? Y ya dije que el ángulo entre dos vectores iba a estar entre 0 y pi, porque si yo tengo dos vectores,
Si tengo dos vectores, el ángulo ahí chiquitito. Aquí puede ser 90, 180, pero ya más allá, el ángulo no va a ser este, va a ser este. ¿Sí? Entonces siempre yo puedo suponer que el ángulo está entre 0 y 180. Nunca va a ser negativo el ángulo. ¿Ya? Así que no En física definíamos como el ángulo que el ángulo está entre 0 y 2π. No, entre 0 y pi. El ángulo entre dos vectores está entre 0 y pi. Este es el ángulo. Sí. Ok, gracias. O sea, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que este es el ángulo? El ángulo entre dos vectores es este. No va a ser este al otro lado, no. Eso no es natural. Ese es el ángulo. Cuando llega a 180, son paralelos los dos vectores, ¿no es cierto? Y más allá, ya no se sigue midiendo este ángulo, se mide este, entre 0 y 180 siempre. Ahí está, esa es la definición. O sea, este teorema no se aplica a cualquier ángulo. Es el ángulo entre dos vectores, así que yo sé que el ángulo es siempre entre 0 y pi, por definición. ¿Ah? Así que no hay problema con ángulos negativos. Ok. Así que se tiene esa fórmula, ¿verdad? Y entonces, entonces ya. Y entonces, ¿qué saco con eso? ¿Para qué me sirve este teorema? Pero lo que pasa es que este teorema tiene una consecuencia. Entonces dice teorema 3, ya. Y la consecuencia, dice, existe una interpretación geométrica interesante de este teorema. Dice, los vectores están dibujados en la figura 329. Bueno, voy a hacer un dibujo mío, propio mío de mí, ¿ya? Entonces, aquí tengo el vector U, aquí tengo el vector V, ¿ya? Entonces, yo voy a formar el paralelogramo determinado por estos vectores. Ojalá me salga más o menos. Ya, no está tan feo. Entonces, se supone que este no se ve muy bien, pero este compadre tiene que ser paralelo a este. El paralelogramo. Voy a formar el paralelogramo. ¿Ya? Y entonces, si yo quiero calcular el área de este paralelogramo, va a ser este lado. Entonces, llamémosle A el área. Entonces, el área A va a ser este lado por este lado por esta altura. Pero esta altura que está aquí, de nuevo le llamé teta, phi. Entonces, esta altura que está aquí es el seno de phi. Entonces, el seno, digamos, esta altura es el seno de phi por la longitud de. Recuerden que tengo formado un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, este lado va a ser, ¿cuál es la definición? Si yo hago U por el coseno, obtengo esta proyección, y si hago U por el seno, obtengo esta proyección. Entonces, esta altura va a ser longitud de U por el seno de phi. Entonces, es la base, sorry. Ese es U, dije U, entonces cambio de nombre. ¿Okay? Es la base U por la altura, y la altura es V seno del ángulo. Así que esta es la altura. Entonces, esta es la altura que está aquí, esto que está aquí va a ser V seno. ¿Ya? Así que el área es la base por la altura. Y entonces esto que está aquí es el área del paralelogramo formado por ambos. Paralelogramo. Área formado por U y V. Ok, sigue ahí una interpretación geométrica del teorema. Ok, continúo acá. Pero el lápiz rojo es que después es difícil de borrar. No importa. Ahí tengo aquí ejercicios. Encuentre, y hay una lista de ejercicios, problema 3.4, muy interesante. El estudiante que está entusiasmado de estar en esta carrera, el estudiante que le encanta la física y la matemática, va a hacer todos los problemas de la sección 3.4. Aquí hay un montón, determina el producto cruz. ¿Ya? Practiquen todos estos ejercicios, yo sé que a ustedes les sobra entusiasmo, ojalá. ¿Ya? Y entonces ahora hablemos de rectas y planos en el espacio. Rectas
y planos en R3. De eso vamos a hablar ahora, de rectas y planos. Ya hicimos todo el preámbulo, que era el producto punto y el producto cruz, y esas definiciones de producto punto y producto cruz las vamos a usar para poder definir rectas y planos. Bien. Ok. Voy a sentarse. Ok, rectas y planos. Vamos, derecho al grano. Bueno, aquí hay que hacerlo con calma. No ir derecho al grano ya. En el plano, leamos lo que dice aquí, ¿ya? Veamos lo que dice aquí. Veamos qué también escribe este autor, o por lo menos la traducción. Dice, en el plano R2 podemos encontrar la ecuación de una recta dados dos puntos de la recta, o un punto y la pendiente. A ver, ¿qué está diciendo? En R2, para hallar la ecuación de una recta me basta con dos puntos. Ah, sí, se lo digo, sí. Si tengo dos puntos, la ecuación, sí, se puede, fácil. O también dice, o un solo punto y la inclinación, la pendiente. Con esos dos también, ya. Dice, en R3, nuestra intuición nos dice que las ideas básicas son las mismas. Es decir, que yo también puedo hallar la ecuación de una recta en el espacio si conozco dos puntos del espacio. ¿Ya? Sí, porque yo, entonces, si tengo dos puntos en R3, X1, Y1, Z1, o X1, X2, X3, y Y1, Y2, Y3, yo entre esos dos puntos puedo hallar la ecuación de una recta, porque con dos puntos basta. ¿Ya? Ya, está bien. Y también la pendiente. Pero ¿qué sería la pendiente en el espacio? El vector que da la dirección de la recta. El llamado vector director. Vector director. Entonces, sabiendo un punto y el vector director, también puedo hallar la ecuación de la recta. Dice aquí, como dos puntos determinan una recta, deberíamos ser capaces de calcular la ecuación de una recta en el espacio si conocemos dos puntos. De otra forma, si conocemos un punto y la dirección, también debemos ser capaces de hallar su ecuación. Empecemos con dos puntos. Empecemos con dos puntos. Y veamos, y voy a tratar de usar la misma notación del libro, ¿ya? Para no confundirme. Ok, para no confundirme también de las letras, ¿ya? Dos puntos. Empecemos con dos puntos. P igual X1, Y1, Z1, Q igual X2, Y2, Z2. En una recta L. Y entonces dice, en una recta L. Entonces quiero determinar la ecuación. Por lo tanto, dice, un vector paralelo a L es un vector con representante PQ. Hagamos un dibujo, PQ. Aquí, entonces un vector paralelo a. Entonces yo quiero calcular la ecuación de una recta que pasa por estos dos puntos. Entonces, lo que necesito es hallar la dirección de la recta. Es decir, necesito hallar este vector B. Este me da la dirección de la recta. Y este vector B se obtiene, se escribe así, un vector paralelo a L es un vector con representación. Dice paralelo porque realmente esta ecuación PQ que voy a escribir acá, me da este vector B, pero con el punto de partida en el origen. Simplemente se lo traslado. Se traslada. Entonces va a quedar PQ y este se obtiene restando las coordenadas, porque esta menos esta. Y2 menos Y1. Z2 menos Z1. ¿Ya? Como les decía, este vector PQ, y con estas coordenadas realmente está situado en el origen del espacio, pero va a ser paralelo a este que está dibujado acá. Entonces realmente debería poner yo B entre comillas, porque no es el mismo B de arriba,
Pero eso es una diferencia mínima que ha sido trasladada. Ese me da la dirección, ya, perfecto. Es un vector paralelo a L. Entonces, sea R, cualquier punto sobre L. Así que voy a escribir X, Y, Z. Un punto X, Y, Z sobre L arbitrario. Entonces, es un punto aquí, voy a dar este punto R. Entonces, el vector situado o digamos con pivote en el origen, el vector PR, este vector PR va a ser paralelo al vector, tiene la misma dirección, al vector PQ. Entonces este que está aquí es paralelo a B. PR tiene la misma dirección que B. Por lo tanto, ¿cómo se escribe eso en ecuaciones? PR es un múltiplo de B para algún T en R. Es un múltiplo. Ok, entonces, de ahí puedo sacar la fórmula. ¿Cómo saco la fórmula? Ok, pero PR, de hecho, el PR lo puedo escribir de otra manera, como lo hacen aquí en el libro, tomando el origen como punto base, ¿no? De hecho, el PR más OP, como está aquí en el libro, es OR, ¿no? Donde O es el origen, ¿no? Pero bueno, eso parece demasiado complicado. Lo más fácil es lo siguiente, tomar las componentes. El PR, está ya, este PR había que tomar las componentes de R, yes, las componentes, recuerden, para tomar PQ había que tomar las componentes de Q y restarle las de P, entonces aquí voy a hacer lo mismo. La componente X de R es X menos X1, después voy a tener aquí Y menos Y1, Z menos Z1, y esto va a ser igual a T veces las componentes de, a este le vamos a llamar, pongamos ABC, para no escribir tanto. TAABC. Por lo tanto, aquí obtengo X menos X1, va a ser T por A. Estoy igualando componentes. Y menos Y1 va a ser T por B, y Z menos Z1 va a ser T por C. Y de aquí entonces yo obtengo una descripción de las componentes que me interesan, porque este es el punto arbitrario. El X va a ser X1 más A por T. El Y va a ser Y1 más B por T. Y el Z va a ser Z1 más C por T. Donde A, B y C son las coordenadas del vector director. Entonces, A, B, C es el vector director de la recta. Vector director, el que le da la dirección. A, B, C es el vector director de L. T es un parámetro. Parámetro real, lo haría como quiere. Y X1, Y1, Z1 es un punto cualquiera sobre la recta. Punto sobre L. Entonces lo que estoy haciendo aquí, este es el análogo de la ecuación punto pendiente. ¿Ah? Porque, claro, en R2 es un punto y la pendiente, la inclinación, pero en R3, y como hay más, no hay dos dimensiones, hay tres dimensiones, no me basta con una pendiente, porque una pendiente realmente es equivalente, o sea, darse un vector en el plano y darse la pendiente da la misma inclinación, pues. Con la pendiente basta para saber la inclinación de un vector en R2. Pero en R3, un vector puede tener esta inclinación, también se puede mover así, entonces hay más, o sea, ahí se usa un vector director. Pero esto se llaman las ecuaciones paramétricas. Ecuaciones paramétricas. BL. Y son similares a la ecuación punto pendiente en el plano. Así que esa es una manera de hacerlo. Las ecuaciones paramétricas.
existe otra clase de ecuaciones de una recta donde uno elimina el parámetro. Pero eso, claro, es contingente o depende de que ninguna de las componentes sea cero. Si A distinto de 0, B distinto de 0 y C también es distinto de 0, donde recuerden que A, B y C son las componentes del vector director. Si ninguno de ellos es 0, entonces yo tengo las ecuaciones simétricas de la recta eliminando el parámetro. O sea, va a quedar x menos x1 sobre A. Esto es lo mismo que t. X menos x1 partido por A, t. Abajo también despejo, en la segunda también despejo t. Y la última también despejo t. Claro que para poder hacer estas divisiones necesito que ni A, ni B, ni C sean 0. Por eso es la hipótesis. Estas se llaman las ecuaciones simétricas. No paramétricas, ecuaciones simétricas. De L. Ahí se eliminó el parámetro. A veces a esta ecuación, PR igual T por B, a veces se le llama la ecuación vectorial, pero es esencialmente equivalente a la ecuación paramétrica. Así que, si ven alguna vez esa palabra, ecuación vectorial de la recta, es porque es la ecuación paramétrica. Y aquí, de hecho, en el libro le llaman ecuación vectorial de una recta. La ecuación 4, de hecho, la escriben de otra manera, usando esta fórmula, la escriben así. OR igual OP más TB. Es lo mismo porque si yo hago OR menos OP, me da PR. Así que estas son equivalentes. Por esta fórmula son equivalentes estas dos. Esto que está aquí en el libro de Grossman, aquí en esta página 166, le llaman la ecuación vectorial. Pero esencialmente es equivalente a la ecuación paramétrica. Ok, y esas ecuaciones paramétricas de una recta es lo que yo escribí ahí. Dice, finalmente, despejando t en 5 y definiendo bla, 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 todo esto, se encuentran las ecuaciones simétricas. Y ahí están los dos tipos de ecuaciones. Y hay varios ejemplos aquí, y por supuesto al final después hay una lista de ejercicios, ¿ya?, sobre rectas, y esa podemos hacerla en la clase de ejercicios de este miércoles. Si ustedes vienen con preguntas, ojalá vengan con preguntas, profe, ¿cómo se hace tal ejercicio de esta página? Del Grossman, profe, la página 160 y... Mira, a ver, ¿dónde están los ejercicios? Déjame ver dónde están. Hay ejemplo aquí. Bueno, esto viene mucho más adelante porque hay que pasar planos todavía. En la página 172 hay varios problemas 3.5. Espero que este miércoles ustedes ya vengan con preguntas, ¿ya? Si no vienen con preguntas el miércoles, yo paso material el miércoles, ¿ya? Porque como les digo, vamos a perder una clase el día lunes 12 de octubre, vamos a perder una clase. Por eso la prueba se tiró hacia adelante, iba a ser antes, pero ahora va a ser el 28 de octubre, porque por culpa de ese feriado que tenemos que chutear la prueba para adelante. Ok, entonces ahí el día miércoles trabajamos con estos ejemplos, ya más ejercicio. Y ahora pasemos a hablar de, ya les presenté las ecuaciones de las rectas, ok, ecuaciones de las rectas ya fueron presentadas, y ahora vamos a hablar de ecuaciones de planos. Dice, página 168. Dice lo siguiente. Al final de la página 168 dice lo siguiente. La ecuación de una recta en el espacio se obtiene especificando un punto en la recta y un vector paralelo a esta recta, que es el vector director. Dice, podemos deducir la ecuación de un plano ya no es recta, un plano. Cambiamos de dimensión. Dice, podemos deducir la ecuación de un plano en el espacio especificando un punto en el plano.
y un vector ortogonal a cada vector del plano. Hay varios vectores aquí en el plano, porque es dimensión 2, uno para allá, otro para acá, etc. Todos los puedo suponer que están pivoteados o están basados en este punto. Pero necesito un vector y un vector ortogonal a cada vector del plano. Esto lo voy a suponer situado ahí. Ortogonal a todo el plano. Necesito un vector que sea perpendicular a todo el plano. Porque ahí, claro, con eso basta, porque si el plano, si el plano lo inclino, el vector n, este se llama el vector normal. Vector normal AP. Pongámosle una P gótica ahí. Vector normal. AP. Voy a poner una P gótica ahí, una P de Weierstrass, ya. Esa P, entonces es el plano, estoy en un punto y tengo un vector normal al plano. Ese n se llama normal al plano. Este vector se conoce de vector normal y se denota por n. Figura, ahí está. ¿Ya? Y lo que necesito es que sea perpendicular a todo el plano. Entonces, ¿cómo yo encuentro la ecuación de P? Me voy a dar un punto arbitrario de x, y, z. Por lo tanto, este x, y, z forma un vector en el plano. Si a este compadre le llamo P y a este le llamo Q, variable, entonces PQ, este vector PQ, ya, PQ, ese vector es perpendicular con N. Pero es que ser perpendicular significa que el producto punto es cero. Maravilla. O sea, este vector normal a P le vamos a llamar A, B, C. No es el vector director de una recta, es el vector normal a un plano. Pero igual es el que te da la inclinación del plano. Como digo, si el plano yo lo muevo, si lo inclino, el vector normal cambia de dirección. El vector normal te da la inclinación del plano. Y ya, pues, y esto con esto estamos al otro lado. Para encontrar la ecuación, porque al tiro sale con eso. Ok, so, PQ.n. Pero es que el PQ, recuerden que había que restar las componentes de Q menos las de P. Z menos Z0. Punto ABC. Igual 0. Entonces me da aquí A, X menos X0, más B, Y menos Y0, más C, Z menos Z0, igual 0. Ahí tengo mi ecuación del plano, pero es que esa no es la ecuación, es muy fea. Quiero una ecuación con X, Y, Z, no. AX más BY más CZ igual AX0 más BY0 más CZ0 igual T. Le vamos a poner ese nombre ya, por decreto, B. Entonces, la ecuación canónica de un plano, la ecuación canónica de un plano que pasa por X0, Z0, X0, Y0, Z0, y la ecuación canónica de un plano que pasa por Y tiene vector normal ABC, es AX más BY más CZ igual D, donde el D vale AX0 más BY0 más CZ0. Y esta es la ecuación canónica de un plano. ¿Ya? Claro que en los ejercicios a ustedes no les van a decir, oiga, encuéntreme la ecuación de un plano que pasa por este punto y tiene este vector normal, porque ustedes entonces no tienen nada que hacer, pues tienen que llegar y copiar la fórmula nomás. Pero es que así no es la vida, ¿no es cierto? Cuando el profe es malvado, como yo, por ejemplo, un profe malo, te complica el problema,
te pone obstáculos en el camino para ver si uno puede, ya, dice, encuentre. De hecho, aquí el ejemplo 7 empieza con un problema así, pero es que ese es demasiado fácil, pues llegar y aplicar la fórmula nomás. Hagamos algo más complicado. A ver si hay algún ejemplo aquí. Encuentre. Ya, ejemplo. Con este termino la clase. Ejemplo 8. Página 170. ¿Ok? Tengo 5 minutos, yes. Encuentre la ecuación. Ejemplo 8, ¿qué dice? Encuentre la ecuación del plano que pasa, encuentre la ecuación del plano que pasa por P igual 1, 2, 1, Q igual menos 2, 3, menos 1 y R igual 1, 0, 4. Ya, aquí me pusieron pesada la pista porque mira, para encontrar la ecuación de un plano, la ecuación canónica de un plano, necesito un punto y el vector normal. Para hallar la ecuación de un plano, necesito un punto y el vector normal. Aquí tengo 3 puntos, tengo demasiados puntos y no tengo el vector normal. Entonces ahí me embromaron, ¿cachai? Me complicaron la vida, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo resuelvo el problema? Aquí tengo al P, aquí tengo al Q y aquí tengo al R. P vale esto, Q vale este, R. Entonces si ya tengo, necesito un solo punto, tengo 3. Ya voy a elegir este mi P como mi punto base. ¿Y cómo obtengo el vector normal? Lo único que puedo obtener son vectores aquí dentro del plano. PR, tengo ese vector, también obtengo PQ, también tengo RQ si yo quiero, ¿ya? Tengo PR, PQ. Pero no me sirve porque están dentro del plano, necesito uno que sea perpendicular. Pero si necesito un perpendicular, voy a tomar el producto cruz. PR, cruz, PQ. Si hago PR, PQ, ese producto cruz, voy a obtener un vector PR, cruz, PQ. Voy a obtener un vector que es perpendicular a ambos. Por lo tanto, este N va a ser perpendicular al plano. Este va a ser mi vector normal. Ajá. Y ahí gané, ¿viste? Y J, K. PR. Tengo que tomar las coordenadas de R menos las de P. Las de R menos las de P. 0. Menos 2. 3. Yes, las de R. Cuidado con los signos, ¿ya? Bueno, no importa. Si el signo, si sale para abajo, no importa. El plano va a ser el mismo. Porque aquí va a cambiar el A, B y C van a cambiar de signo. Multiplico por menos nomás y se acaba. So, las de R menos las de P. Y después las de Q menos las de P. Menos 2, menos 1, menos 3. 3, menos 2, 1. Menos 1, menos 1, menos 2. ¿Ya? Y antes que se me acabe el tiempo, se va a cortar esto. ¿Cuántos minutos me quedan? A ver. 2 minutos. No quiero perder la grabación. Ok, so, 4 menos 3, 1. Después tengo 0, menos por menos da más, 9, pero esta es la posición intermedia, menos 9. Y después tengo menos 6. Ahí tengo el vector y entonces tengo, la ecuación es x por 1, x menos 9y menos 6z igual, y me falta el d nomás, y ese se los dejo a ustedes como ejercicio. Ya tienen que bueno, y necesito hacer a por 1, aquí tengo a por 1, entonces va a ser d vale a por 1, es decir, 1, porque el a vale 1, y después tengo menos 2 por 9, 18,
menos 6. Entonces aquí va a quedar un menos 23, algo así. ¿Okay? Yes. Bueno, disculpe, se me está acabando el tiempo, no quiero perder la grabación. Aquí terminamos y mañana continuamos en la clase de mañana, ¿ya?